En este video vamos a trabajar la parte de la boca. Vamos primero a hacer una forma básica de la boca que viene siendo muy similar a lo que trabajamos acá en la parte del ojo a partir de instrucciones. Por ahora lo ideal sería como hacerla completa, eliminar esta parte y después seguir trabajando con simetría para luego completarla. Vamos a aprender el wireframe del modelo para empezar a guiarnos y vamos a concentrarnos en esta parte. Vamos a aparecer todos nuestros elementos y nos cambiamos al tab de polígonos. Aquí podríamos arrancar de varias formas. Podríamos arrancar inclusive con un plano, con cualquier tipo de elementos que sean un poco más exactos que el mismo Create Polygon Tool. Entonces para esta ocasión inclusive lo vamos a utilizar también como para aprender la herramienta de la reflexión que tiene la herramienta de mover. Pues para eso vamos a crear un plano. Aquí como acabé de instalar Maya en este otro computador, porque tuve que cambiar de computador, aparece el mensaje de dibujarlo en el grid. Es porque en el tab de polígonos, en el tab de subdivisiones o en el de NURBS, cuando nosotros vamos a crear algo, tiene acá la opción de Interactive Creation chequeada, está habilitada. Entonces vamos a desactivar esa opción tanto en NURBS como en polígonos. Esto con el fin de que cuando nosotros, por ejemplo, creamos un cubo, cuando lo creamos de cero, él siempre trae la misma proporción, que es de 1 a 1, es el tamaño que nosotros tenemos acá en el grid. Pero si lo dibujamos, él no corresponde a ese 1 a 1, porque nosotros no somos tan perfectos a la hora de hacer un dibujo acá. Entonces la idea es siempre mantener esas opciones desactivadas, nosotros mismos crearlos, dejar que el programa los cree. Entonces, por ejemplo, en este caso yo acabo de crear un plano. Si pueden observar, el mensaje no apareció y el plano apareció acá en el centro del grid. Lo voy a escalar para que lo puedan ver. Lo voy a escalar, lo voy a rotar acá unos 90 grados, que es como lo necesito. Nos vamos a la parte frontal y nos vamos a venir acá al tab del Attribute Editor y le vamos a empezar a modificar las subdivisiones. En ocasiones, cuando nosotros queremos hacer modificaciones a estos valores y no queremos copiar un número definido, sino que queremos ver cómo trabajar, simplemente vamos a dar clic en el nombre en el channel box del atributo y con el clic medio del mouse vamos a empezar a moverlo hacia los lados y él en tiempo real nos va a mostrar qué es lo que estamos haciendo. En este caso voy a poner acá unas subdivisiones de 8 más o menos, y en lo alto simplemente vamos a dejar una sola subdivisión. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer un escalado. Vamos a ubicarlo en el lugar, digamos acá en el punto medio donde empiezan los labios, y vamos a empezar a trabajar. Como dije antes, vamos a trabajar en un plano, pero lo vamos a hacer de esta manera simplemente para que podamos ver cómo trabaja la herramienta de simetría. Con la herramienta de simetría del mover, que es la tecla W, vamos a seleccionar y vamos a abrir con control A y control A o doble clic en el icono de la herramienta. Se nos va a abrir el Tool Settings, que es donde traen todas las propiedades que tiene cada una de las herramientas. Vamos a bajar hasta la parte de Reflection y lo activamos. Cuando lo activamos o desactivamos, vean que al lado contrario se va a prender como si estuviera seleccionado el vertex. Eso obviamente depende si está en un espacio, en un world space o en un object space. Cuando hablamos de world space, él habla del plano cartesiano. Entonces, cuando lo ponemos en un world, el modelo siempre tiene que estar en la mitad del grid para que él entienda que la simetría va a trabajar sobre este. Cuando trabajamos sobre el objeto,
él va a definir cuál es el punto medio del objeto o el pivot y a partir de ese va a trabajar. Y esta parte de abajo es simplemente el axis o el eje sobre el cual él va a trabajar. En este caso estamos trabajando sobre el eje Y. Listo, entonces podemos cerrar el tab de la herramienta, los settings de la herramienta, y podemos mover y ver que a ambos lados actúa de forma similar. Entonces vamos a empezar a ubicar los polígonos donde necesitamos. Inclusive enseguida miramos, como lo hemos dicho antes, si es adecuado el blueprint o si nos toca modificarlo en cierto punto. No le veo ningún problema. De pronto en este caso me voy dando cuenta que podríamos necesitar un poco más de malla. Hay un problema con la simetría. Esperemos a ver cómo trabaja acá. Que cuando yo muevo los vértices, obviamente la información va a cambiar. Entonces yo puedo venirme otra vez con la misma historia que mantiene, que es el polyplane 1, y puedo intentar subir el nivel de subdivisiones, pero normalmente la malla se va a destruir un poco, como ven ahí. Eso pasa es porque la historia venido afectando con todos los movimientos que hemos hecho desde la posición de estos vértices. En este caso vamos a ubicar los vértices en una posición específica y, y luego vamos a agregar más geometría. Lo ideal sería empezar a ubicarlos de tal forma que funcionen bien. De pronto digamos decir que vamos a conectar esta nariz con esta parte de la boca. Vamos a ver la parte del labio inferior. Vamos a bajar este un poco para una forma más adecuada. Pero podríamos decir que podríamos agregar un loop más acá adicional y quizás uno acá en la parte interior. Listo, para eso pues vamos a utilizar el Insert Edge Loop Tool. En este caso yo lo utilizo con el shortcut de clic derecho con Shift, Insert Edge Loop Tool, y lo ubicamos en este sector. Listo. ¿Qué pasa? Si yo voy con este sector un loop y lo hago de la misma manera en este, no me va a quedar exactamente en la misma posición. Entonces podríamos venir a trabajar con la historia de la herramienta, que en este caso es el Poly Split Ring. Vamos a darle un clic ahí y nos vamos a dar cuenta. En un segundo, yo lo pongo en modo objeto. Vamos a abrirlo y vamos a ver el peso que tiene ese movimiento. Digamos, en este caso no quedó exactamente en la mitad, tiene 5.04 a un lado y 4.06 al otro. Lo ideal entonces es que quede en 0.5, lo que significa que si metemos un loop acá adicional, este loop de acá tiene que quedar exactamente en 0.5 también, como quedó acá. Ahí me quedó en la mitad porque utilicé un shortcut que me permite que me quede exactamente en la mitad. Pero vamos a hacer el ejemplo. Si lo ponemos por acá con Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool, y lo voy a poner inclusive aquí en una esquina. Esto para que vean la cuestión del peso. Si yo selecciono ahora el elemento y me voy a la historia, abro el peso y van a ver que este Insert Edge Loop Tool tiene un peso de 0.155. ¿Qué tengo que hacer ahí? Cambiar ese 0.155 por 0.5. Se van a fijar en la parte de acá que él va a mover, o sea, la división se va a mover exactamente al lugar donde está al lado siguiente, al otro lado. ¿Qué puedo hacer ahí ya? Entonces, ahora sí puedo trabajar con la simetría de la forma como yo desee. Podríamos tirar este un poco más para acá, y este para acá. Simplemente para tener la forma que nosotros deseamos de los labios del personaje o de la boca. Es muy importante saber que ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de volumen y empezarle a dar una fluidez que me permita simular los orbiculares de los labios de una persona, ¿cierto? Para esto lo ideal sería primero ubicarlo en el lugar apropiado, en la vista
en la vista frontal, vamos a arrancar primero con la línea de los labios, para lo cual vamos a coger este punto. Vemos que en este caso nuestros labios no nos casan de manera apropiada, pero entonces podríamos utilizar una herramienta que es bastante bien chévere, que se encuentra en el tab de animación, que son los deformadores. Esto lo podemos utilizar para darle un poco más de forma a la boca. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos una boca, digamos, un poco circular, no sé si plana como esta. Entonces para esto vamos a utilizar los deformadores. Voy a flechar la transformación y a borrarle la historia a este plano. Vamos a limpiar un poquito la escena que tengo acá, para lo cual voy a darle Delete All by Type History para borrar la historia de todo lo que tenemos en esta escena. Tenemos nuestros ojos, tenemos un grupo que me contiene las dos geometrías, que es la que genera el proxy, y tenemos un plano. Este plano es con el que estamos trabajando. Entonces nos vamos a ir al tab de animación, vamos a ir a Create Deformers y bajamos a Non-Linear Deformers y seleccionamos el deformador Bend. El deformador Bend, que es el deformador de doblado, nos permite trabajar o doblar nuestras cosas. Este funciona a partir de un handle, que es un controlador, que es esta línea que nos encontramos acá, que me va a hablar a partir de ese, con las propiedades. El Channel Box, en el Attribute Editor, vamos a ver cómo funciona, vamos a poder modificarlo, y el principal atributo que nos importa en este caso es la curvatura, para lo cual vamos a aumentarla, y esa curvatura va a ser representada con el handle en esta, digamos, semicircular, la curva semicircular. ¿Para qué es importante tener esta curva semicircular? Para saber hacia dónde está actuando el controlador, ¿cierto? El deformador. ¿Qué podemos hacer? Seleccionamos el handle en este caso y nos vamos a dar cuenta que él está tirando hacia acá. Entonces a nosotros eso no nos interesa por ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar vamos a rotar, lo ponemos en un valor negativo de 90 para que estuviera triste, y luego vamos a doblarlo de acá, vamos a poner un valor positivo de 90. Entonces vamos a tener una boca, ahora sí, una boca más circular, es un poco más exacto, y no vamos a tener que empezar a mover manualmente cada uno de estos vértices. Importante fijarse en todas las vistas. Aquí nos podemos empezar a dar cuenta que de pronto con un valor de 0.85 en la curvatura nos sirve para tener una boca un poco más agradable. Y por último, ya cuando tengamos un resultado que nos agrade, vamos a darle Delete All by Type o Delete by Type History. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestra parte básica de nuestra boca. Como dijimos, tiene que funcionar en todas las vistas. Y según nuestro blueprint, esta es un poco más amplia. Entonces vamos a escalarla, pero solo en esta dirección. Ponemos en modo objeto y vamos viendo cómo va quedando. El siguiente paso que tenemos es empezar a trabajar con el resto de los vértices, que en este caso son los superiores. Disculpen, con los vértices superiores vamos a tirar estos un poco más hacia adelante para que nos respeten la forma de los labios, y estos también de la misma forma los tiramos hacia un poco, aunque en teoría parece ser mucho, pero lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a agregar un poco más de geometría en la parte interior de los labios para sacar toda esta forma. Para eso necesitamos buscar una forma de flujo de malla que me permita tener un loop en este sector, pero que el loop no vaya hacia afuera. ¿Por qué? Porque entre más loops seguidos, entre más loops juntos tengamos, vamos a empezar a crear rigidez, y eso no es lo que nosotros queremos. Voy a agregar un loop a este lado y un loop a este lado de la misma manera.
para reforzar la malla. Aprovecho que tengo la simetría activada y voy a empezar a mover los vértices un poco, ya que agregué esa nueva cantidad de vértices. Listo, el siguiente paso que vamos a hacer acá es que vamos a hacer que la malla gire hacia adelante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Podemos venirnos, disculpen por no estar muy acostumbrado a no trabajar sin shortcuts, pero venimos al app en Polygon Tool, vamos a darle un clic acá, otro clic, podemos hacer lo mismo a este lado, vamos a dar G, queda listo, y luego podemos utilizar el Split Polygon Tool para ponerlo acá, pero prefiero utilizar una forma que me permita saber que este vértex va a conectarse exactamente en la mitad de este. Entonces para esto puedo coger este vértex, con Shift cojo este Edge y le voy a dar Connect Components. Entonces él me hace eso. Lo hago simplemente para saber que a ambos lados estoy trabajando en la misma posición. Porque si son simétricos y tengo la dimetría aplicada, me va a trabajar de la manera correcta. Listo. Voy a coger este vértex que acabo de crear. Y lo único que tengo que hacer acá es hacer que la malla cuando llegue acá, obviamente si hago un loop va a morir. Lo que tengo que hacer es que baje. ¿Okay? Siguiente paso que vamos a hacer, esto trabaja como una instrucción, sería empezar a generar volumen en la boca.